Bueno, pues otro problema que puede haber cuando tenemos lectura en transacciones concurrentes es lo que se conoce como lecturas no repetibles, ¿ok? Y ahí es donde entra, pues, otra propiedad, bueno, la propiedad de aislamiento, pero ahí es donde entra el restringir todavía aún más la propiedad de aislamiento para evitar ese problema. Entonces, como les comentaba en el video anterior, esto de lecturas no repetibles básicamente consiste en lo siguiente, ¿ok? Entonces, otra vez tienen pues dos administradores, un administrador que inicia la transacción A y otro administrador que inicia la transacción B. Y entonces el administrador en la transacción B pues pide los datos del usuario 1, ¿no? Que estamos suponiendo que este usuario tiene el nombre de Juan, ¿ok? Y entonces el usuario, el administrador en la transacción que está en la transacción A, modifica el nombre del usuario, le vuelve a poner el nombre de SOT, ¿ok? Entonces aquí ya no va a ocurrir, si tenemos habilitado lo del tipo de aislamiento que no deja leer a menos de que ya se hayan guardado los cambios, a menos de que se haya hecho el commit, pues este cliente no va a poder leer esos datos hasta que ya le haya guardado los cambios en la base de datos. Entonces el cliente en la transacción A pues modifica el usuario, su nombre, el de SOT, digo, el de Juan lo cambia por SOT, y entonces envía el cambio a la base de datos con el commit y pues ahí termina su transacción, ¿ok? Pero el administrador, el segundo administrador, el que está en la transacción B, pues ya en ese momento pide cambiar, justamente en el momento en el que él terminó, el primer administrador, el que estaba en la transacción A, justamente en el momento en el que terminó de guardar sus cambios, el administrador en la transacción B pues pide leer otra vez el usuario cuyo nombre ahora ya es SOT, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que está ocurriendo es que en este segundo llamado va a ver que el nombre ya no es Juan, el nombre ahora es SOT. Entonces, eso se refiere al problema de que las lecturas no son repetibles. Es decir, que puede ocurrir este fenómeno en el cual un segundo cliente llega, pide unos datos, los lee y poquito después los vuelve a leer esos mismos datos y resulta que ya cambiaron, que ya son muy diferentes, ¿ok? Entonces eso, dependiendo de la aplicación, puede o no puede ser un problema, y ya pues cuando eso ocurre uno decide si necesita implementar un nivel de aislamiento más restrictivo. Entonces para evitar este tipo de problemas de que haya lecturas no repetibles, entonces lo que tenemos que hacer es habilitar un aislamiento más restrictivo, que es el repeatable read, ¿okay? Y en Spring lo único que hay que hacer es poner la propiedad de aislamiento como del tipo repeatable read, ¿okay? Ahora el detalle de esto, cuando ustedes habilitan un aislamiento de este tipo que es más restrictivo, lo que hace en la base de datos es que va a bloquear el renglón que un cliente lee. Entonces tienen su tabla y uno de esos renglones, el que se está leyendo, se bloquea. Y entonces nadie más puede leerlo hasta que termine el otro cliente de hacer todo lo que tenga que hacer sobre esa transacción. Incluso si es nada más leer. Entonces ahí es donde está el detalle, porque si se fijan, eso hace que pueda ocurrir un pequeño cuello de botella si hay varios clientes que solicitan el mismo renglón. ¿Ok? Pero es la única manera de evitar esto que se conoce como lecturas fantasma. Perdón, lecturas no repetibles. Aún con esto, puede todavía ocurrir otro problema que se conoce como lecturas fantasma. ¿Ok? Y eso lo veremos en el siguiente video.